Qué bobo que eres un bobo. Eso que acabas de ver son los típicos locales de aquí, los italianos que viven aquí. Incluso es el papá de una de las niñas que tiene como 14 años y como no hay señal en el sitio donde estoy, se están burlando de ella porque no se puede comunicar con el amor y le están cantando el amor, el amor, el amor y que es un amor tóxico. Hoy te traigo uno de los secretos mejor guardados de Italia, un pueblo medieval escondido en la cima de un acantilado, con calles de piedra, casas talladas en roca y una vibra que parece sacada de una película de fantasía. Esto es Calcata, un lugar maravilloso, bohemio, lleno de artistas, historias y vistas que te van a dejar sin palabras. Y lo mejor de todo, que está a 45 minutos de Roma. A continuación, disfruta de Calcata, una joya escondida en Italia. Para llegar al pequeño pueblo de Calcata, no hay parking dentro del pueblo por ser muy pequeño y muy estrecho. Así que te recomiendo dejarlo abajo, por las orillas de la carretera, que es donde normalmente lo hace todo el mundo. Y por supuesto, no dejes cosas de valor, solamente para prevenir. Calcata se alza sobre un promontorio de roca volcánica, suspendida en el valle y el tiempo. Su origen se remonta a la época etrusa, y cada estrato de piedra guarda una capa de historia. Durante el siglo XX fue abandonada. Las autoridades la consideraron inhabitable. Sin embargo, el pueblo no desapareció, permaneció en silencio. Décadas después, artistas y viajeros regresaron atraídos por su aislamiento y su carácter intacto, no para transformarla, sino para habitarla con respeto. Las calles son estrechas por diseño, pensadas para el paso lento. Las fachadas no buscan simetría, muestran cicatrices, restauraciones mínimas y memoria. Desde los miradores, el Valle de Treja se extiende como un archivo natural. Bosque, roca y horizonte. Calcata no compite con el presente, habita en el pasado. Observa, conserva y resiste. Bienvenidos a uno de los destinos más maravillosos que tiene Italia, Calcata. Desde hace mucho tiempo he visto este pueblito en algunos reels, sobre todo de noche, por tomas aéreas, y es que de verdad esto es maravilloso. Calcata es un pueblo que fue abandonado y posteriormente fue rehabilitado. Y hoy en día las personas que viven aquí se dedican a la artesanía, a restaurantes, pero son pocas las personas las que habitan Calcata. Más adelante estaremos hablando sobre un poco de la historia de Calcata, sobre este pueblo encantado, maravilloso, que está tan solo a 45 minutos de Roma y que vale la pena visitar. Siempre que vengo a Italia, visito los lugares emblemáticos, pero siempre trato de venir a estos lugares pequeños que son donde realmente uno descubre la verdadera magia italiana. Esto es un símbolo muy común encima de las puertas. No sé si en tu país manejan esta cultura, pero es poner una herradura en toda la entrada de la casa. Y esto significa simplemente buena suerte. Se dice que si colocas una herradura en la entrada de tu casa, siempre va a estar protegida y tú vas a tener mucha suerte. Ya veo que también en Italia tienen esta creencia. Me acabo de encontrar con una botánica que ellos mismos preparan unos aceites y yo tengo como un humeador de esos relajantes y la esencia es demasiado maravillosa. Dice energizante. Acabo de comprar uno. Por este tamaño sí lo puedo llevar en la maleta. Porque huele así como a madera antigua. De verdad como que te transmutas al lugar.
Para mí Calcata no es tan solo un pueblo bonito, es como que si el tiempo se hubiese detenido. Caminas por sus calles y sientes la energía del pasado. Cada rincón parece tener una historia que contar, desde puertas de madera talladas hasta rincones con arte callejero, como visualizas todos los vendedores de artesanías y la esencia que te acabo de mostrar que compré. Eso para mí es historia que contar. Siempre trato de llevarme un recuerdo de los lugares que visito. Y lo más importante, que es hecho por sus propios vecinos, artistas. Es el típico lugar donde llegas por curiosidad y te quieres quedar para siempre. En lo particular yo viviría aquí feliz. Esto es Calcata y te recomiendo 100% visitarlo. Y esto es lo maravilloso de Calcata. Todas estas paredes llenas de historia, todas estas estructuras medievales. A veces no necesitas grandes ciudades para sentir algo especial, pero este pequeño pueblo sobre la roca me hizo recordar lo más auténtico está en lo simple. Caminar sin rumbo, hablar con los locales, disfrutar de una copa de vino sin prisa, y Calcata tiene esa alma y esa magia, y eso es lo que lo hace diferente. No hay muchas personas, una tranquilidad, hay turistas, pero es algo que disfrutas. Hacía mucha hambre y ya he comido como mucha pasta todos los días. Y me gusta probar mucho las cosas locales. Compré una focaccia. No sé qué tipo de carne es la que tiene adentro, pero está más buena. Y lo más importante de todo, una focaccia, un sándwich de mortadela con queso de búfala y un agua, 7 euros. Este sabor de este sándwich, no te imaginas qué rico está. Hola Michi, ven Michi. No, don't go. Hola Michi, ¿cómo estás, Michita? Hola, ven, ven. ¿Cómo tu studio? Io parlo italiano. Nietita. Hola amici. Legati quella canzone dell'amore. L'amore per invidia la nostra. No, no, vai, Mamacita, chi sta dietro? y me abandona cuando mejor estoy. Che bobo che eres? Eres un bobo. È un bombo, no? Bobo. No, stupido, niente di che. Ma io non riesco a... Quando sei pilota. È vero. No. No, ma che stanno a fare? Devo buttare. Perché io la lascio lì, secondo te? No. Mi conosci? Eso que acabas de ver son los típicos locales de aquí, los italianos que viven aquí. Incluso es el papá de una de las niñas que tiene como 14 años y como no hay señal en el sitio donde estoy, se están burlando de ella porque no se puede comunicar con el amor y le están cantando el amor, el amor, el amor y que es un amor tóxico. De verdad que la calidad de las personas es maravillosa y eso es otra de las cosas que hace el visitar lugares. Conoces personas nuevas, conoces culturas nuevas y es algo de verdad enriquecedor. El centro histórico de Calcata parece escrito en susurros. La piedra guarda el paso del tiempo y las calles se pliegan como versos antiguos. Cada puerta, cada rincón conserva una historia que no pide ser contada. Aquí el silencio no pesa, acompaña.
Calcata permanece suspendida entre la roca y la memoria, recordando lo esencial que no necesita explicarse. Uno de los datos interesantes sobre Calcata es que fue abandonada por sus habitantes en el siglo XX. El gobierno italiano declaró que la roca volcánica donde está construido Calcata era muy inestable, así que obligaron a todos a mudarse a un pueblo cercano. Pero en los años 60, artistas, hippies y bohemios comenzaron a ocupar las casas vacías, restaurándolas y transformándolas. Hoy Calcata es el pueblo creativo que es hoy. Hoy este lugar vibra con arte, espiritualidad y libertad, una joya renacida entre las ruinas. Cuando vengas a Calcata, la mayoría de las personas, por no decir todos, son bohemios, hippies. Por eso es que vas a encontrar muchas artesanías, esencias, todo hecho a mano y sobre todo una buena comida. Ha llegado el momento de decirle adiós a Calcata, adiós a este paraíso escondido en Italia. Espero que lo hayas disfrutado, yo lo disfruté muchísimo. Me encantan este tipo de lugares, me encantan este tipo de pueblos medievales. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal, compartir este video y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo destino. Arrivederci.